Que este es un criterio, ¿sí? Criterio de curva. Un criterio de curva. ¿Puede ser permitido o no? Vamos a colocar permitida o no. Ok, tenemos otra característica. ¿Cuál es la otra característica que vimos? Toda curva lleva asociada una altura. Ok, altura. ¿Qué otra característica tenemos? Ok, bueno, puedo tener altura positiva o negativa, ¿no? Claro, no necesariamente puedo tener positiva o negativa. Puede ser solo positiva, solo negativa o relaciones entre ambas. Ok. Tengo otra tercera propiedad. ¿Cuál cree usted que sea? ¿Cómo? Sí, pero fíjense, en esta curva, vean, esta curva intersecta el eje horizontal. Le pregunto, ¿esta curva sí intersecta el eje horizontal? ¿Ah? ¿Quién dijo no? Levante la mano. No tenga miedo. Ajá, ¿por qué no? ¿Por qué piensas que no? Ahí te pregunto, ¿y aquí por aquí no pasa la curva? Entonces, ¿intersecta el eje horizontal? Sí. ¿Intersecta el eje vertical? Sí. Pero toda curva necesariamente intersecta el eje vertical. Le pregunto, no. Yo puedo dibujar esta curva, ¿verdad? Por ejemplo, esta curva intersecta el eje horizontal. ¿Y al vertical? No. ¿Quién dijo que no? Levante la mano. Ah, ¿por qué no? ¿Intersecta el eje vertical? Sí. ¿Estamos claros? Ok, ahora, esta curva ¿intersecta el eje horizontal? Sí. ¿Y al vertical? No. Entonces, no toda curva. Sí. Ah, uno dice, ¿y uno puede una curva que intersecte solo al eje vertical? Les pregunto. Sí. ¿Esta curva intersecta el eje horizontal? No. ¿Y al vertical? Sí. Entonces, la intersección con los ejes es otra propiedad, ¿sí o no? Aquí es lo que uno llama el eje horizontal y el otro es el eje vertical. Okay. ¿Qué otra propiedad tengo que al principio me comentó? Usted me comentó al principio, ¿cómo se llama usted? Él les dijo una propiedad al principio cuando estábamos preguntando propiedades de curvas. ¿Recuerdan ustedes cuál es? ¿Cuál es él? ¿Recuerdan? Correcto. ¿Conexa o desconexa? Ok. ¿Qué sería una curva conexa? Uno puede hacer lo más facilito. Uno coloca un muñequito aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y él va, en algún momento el muñequito se cae. No, entonces uno dice que eso es desde aquí hasta aquí sería conexa. Bueno, pero lo podemos hacer fácil, lo podemos hacer difícil. Vamos a suponer que vive en Venezuela. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. Hasta este punto la cosa va bien. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Ahí no tiene problema. El problema es que si pasa aquí, después en enero, ¿no? Ya en enero ya le cambia la cosa. No soy político, pero uno escucha a la gente. Entonces fíjense, esa curva que está ahí tiene unas características interesantes. Yo puedo decir que esta curva es desconexa, ¿sí? Pero también podría decir que tiene una parte que es conexa y una parte que es desconexa. ¿Se dan cuenta? Si la curva en toda su definición tiene solamente una parte desconexa, ya de por sí es desconexa. ¿Ok? Globalmente es desconexa, pero localmente, si usted le toma una foto, no un video, una foto, usted se da cuenta, mire, esta foto está bien, no se ha caído. Pero en esta foto, sí. Bueno, si lo monta en YouTube, gana más dinero. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros? La curva puede ser conexa o desconexa. ¿Y qué otra propiedad tenemos? Entre
entramos en el problema. Dominio rango. Ok. Si yo tengo 12, y tengo mi curva la llamo N. ¿Qué sería el dominio de la curva? Todo esto o solamente donde está representada la curva. ¿Dónde está la curva? ¿Todos firmaron? Ah, ok. ¿Qué sería entonces? ¿Es el dominio de qué? Si le dicen cuál es el dominio donde vive la curva, sería todo esto. Pero si le dicen el dominio de tu curva, ¿de dónde va? Entonces usted separa y proyecta aquí, ¿cierto? Y separa y proyecta aquí. ¿Qué te pasó? Sí. O sea que su dominio va desde este lugar hasta este lugar. Es un intervalo cerrado, se lo puede llamar B. ¿Sí? ¿Se dan cuenta para decirlo en los intervalos? Cierto. Ok, y ahora ¿cómo caracterizo la altura? ¿Cómo? Esto. Ajá. Yo tengo que ver, bueno, mi altura, este es aquí y este es aquí, y así voy, ¿no? Entonces, ¿de dónde a dónde va mi altura? Desde este punto hasta dónde. Si yo entiendo hasta este punto, ¿cierto? Como todos estos son trazos continuos, estoy suponiendo que en principio todos estos puntos de la curva son intervalos cerrados, ¿sí o no? Pero si alguno de ellos fuera así, abierto, ¿cómo creen ustedes que va aquí? Abierto. ¿No me acuerdo? ¿Qué sería un punto abierto? Uno dice. A ver si la gente no ve. Yo tengo una curva y tengo un puntico aquí. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿esto es conexo o desconexo? ¿Por qué es desconexo? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, ¿cuál es el problema si yo elijo este punto y lo llamo Z? ¿Dónde está su imagen? ¿Dónde está su altura? ¿Tiene altura? Ahí no hay ninguna altura con el cual choque aquí y diga, bueno, este como aquí, pues si yo estoy aquí, mi altura sería este. ¿Sí? Uno a veces uno a veces piensa este tipo de cosas como un espejo, ¿verdad? Uno refleja allá. Entonces por eso uno dice, uno se ve en el espejo y uno ve su imagen, ¿sí? Entonces uno ve que estos puntos son una imagen de esta curva allá. ¿No me acuerdo? Por eso uno a veces en vez de decirle a esto, de altura le dice imagen, ¿sí? Entonces fíjense, el problema de algo desconexo, gracias, es que existe un punto que no tiene referencia de altura, ¿sí? Yo le pregunto aquí. Elige este punto, ¿cierto? Llámelo W. ¿Tiene referencia de altura? No. Ok, entonces esa curva es disconexa. Ok. Ah, bueno, pero alguien dice, no, pero ¿y qué pasa si yo le pongo un punto aquí? O hace una situación parecida. ¿Sí? Vamos a llamarlo Q, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esta curva es conexa o desconexa? ¿Por qué conexa? Porque está marcando el punto de la altura de la curva. ¿Este punto tiene altura? No. Sí. Pero tiene arriba. Este es su altura. ¿Se dan cuenta? Sí. Yo me estoy muriendo aquí. Sí, este es de continuidad. Pero en realidad es conexo o desconexo hasta este punto. Claro, cuando uno va más adelante, uno llama a esto una discontinuidad y una discontinuidad. Este es no evitable, ¿no? Evitable y no evitable. Bueno. Pero entonces fíjense, tenemos entonces criterio de la curva, altura, intersección con los ejes y que es conexo y desconexo. ¿Qué más nos falta? Máximo y mínimo. Nos falta algo que está intermedio ahí que ya lo hemos comentado. Parte presente y creciente. Sí, puede ser, pero en realidad una parte positiva y una parte negativa. ¿Sí? Una curva tiene partes positivas, ¿sí? ¿Cómo son todas sus alturas? Positivas. ¿Y tiene partes negativas, ¿sí? ¿Cómo son sus alturas? Ok. Pregunto, en esta curva, ¿todas estas son la parte? ¿Y esta sería? ¿Por qué? Porque todas estas la parte. Ok, entonces no dice. Si yo tuviera que representar la parte positiva,
y este punto fuera, no sé, menos 3. Supóngase que este punto lleva 3 punticos aquí, ¿sí? La parte positiva desde este punto hasta más infinito, ¿sí o no? Tengo menos 3 más infinito. Más infinito va abierto, eso nunca lo cerramos. Ahora la pregunta, ¿este menos 3 va abierto o cerrado? En términos de intervalo. Cerrado. ¿Cómo? ¿Por qué va cerrado? Ah, ok, entonces usted dice, bueno, este va cerrado. Voy a describir mi parte negativa. Esta es la parte positiva, ¿no? Voy a poner aquí un más. Parte negativa. ¿Y la parte negativa dónde me iría? Desde menos 3 hasta dónde? Hasta menos infinito, ¿verdad? ¿Sí o no? Si le pongo 3 puntos aquí. ¿Ok? Ok. Entonces me paro yo en el punto menos 3. Y le pregunto, ¿sube la altura o baja la altura? O sea, ¿es positivo o negativo? ¿Qué me dicen ustedes en este punto? Usted me está diciendo que es positiva, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que usted es un amigo que al principio me está diciendo algo, ¿verdad? Una información. Y me dijo que era positiva. Y aquí que me está diciendo que ahora eso no es positivo, sino que es negativo. Entonces, ¿cómo se llama eso también? Abierto. Me está engañando, ¿no es cierto? Charlero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted no puede cerrar el punto donde hay cambios, señor. ¿Ven? Entonces, ¿esto cómo tiene que ser? Abierto en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ven los detalles?